Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Estamos arrancando el capítulo 2, día 2 de 30 días que vamos a estar eh, reuniéndonos para dar lectura, una breve explicación y una motivación para cada uno de nosotros. El día de ayer hablamos de batería nueva. Decíamos que cuando venimos al camino de Dios y nos encontramos con Él, somos una batería nueva, nos recargamos, queremos servir a Dios con todo el corazón. Y hoy, en el día 2, se titula Batería de marca. Eso quiere decir que, aparte de conocer al Señor, recargar nuestras pilas espirituales, de llevarnos a otro nivel de fuerza, de motivación, de inspiración, de gozo, de alegría. Bueno, también el Señor pone en nuestro ADN su marca, ¿verdad? Su sello sobre nosotros. Entonces este día 2 es muy breve, pero trata acerca de batería de marca. Y hay una pregunta que surge, porque la pregunta surge a raíz de encontrar a Dios, a raíz de conocerle, a raíz de reforzar nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestro aliento. Pero la pregunta es, ¿recuerdas cuando Dios te dio identidad? Esa es la pregunta importante. ¿Recuerdas cuando Dios te dio identidad? Y esta pregunta tiene que ver porque en el mundo pues no teníamos identidad propia, estábamos carentes de una de una identidad y carentes de una visión. Y cuando llegamos al camino de Dios, Él renueva nuestras fuerzas, pero también Él nos da una identidad. En el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 42, dice la palabra de Dios: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y eso lo encontramos en el libro de San Juan 1:42. Y esto nos dice, ¿verdad?, que en el mundo pudiera haber sido otorgado un nombre, una identidad de nuestra genética, pero al venir a los pies de Cristo o a la presencia de Dios, Él nos da un nombre nuevo y nos da identidad en su espíritu y en su reino. Hay una anécdota que cuenta el escritor de este libro, Fabricio La Roca, y escribe esta anécdota, esta historia que es en su vida, ¿verdad?, un testimonio. Dice que en cierta oportunidad necesitaba comprar un par de baterías. Dice el escritor, me urgían. Así que en el primer lugar que tuve oportunidad, me detuve y pregunté si tenían algunas que me pudieran vender. Um, Me ofrecieron, dice, unas a muy bajo costo, y cuando vi la marca me pareció fabuloso porque era la más reconocida en mi país. En nuestra ciudad la batería considerada de mayor calidad es Duracell, en el mío es Energizer. Entonces el nombre de la batería que utilicemos dice mucho de su calidad. Sin embargo, como en muchos países, personas han fabricado baterías con nombres muy parecidos. Y lo que sucedió fue que luego de medio día de utilizar dichas baterías dejaron de funcionar. Y al revisarlas me di cuenta que la marca decía Dubacell, no era Duracell, era Dubacell. Gracioso, dice el escritor. Los colores eran los mismos, el tipo de letra también, pero la marca y por lo tanto la calidad eran completamente diferentes. La marca para un producto es lo que el nombre es para nosotros. Hay muchos aspectos que te hacen ser particulares. El ADN es tu herencia genética y te diferencia. La huella digital te distingue de todas las demás personas, y tu nombre completo en la mayoría de los casos te distingue de la multitud. Yo creo que con esto todos entendemos, ¿verdad?, el mensaje. Por ejemplo, los Oxxo, he visto en algunas otras ciudades que dice Oxxo con O-C-S-O, Oxxo, otros con T, Otso. Y bueno, hay un sinfín de marcas que son buenas y de buena calidad, pero hay también la copia
que es barata, ¿no? Nuestra persona, hablando humanamente, de acuerdo al escritor, dice que el ADN es nuestra herencia genética de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos, X, como usted lo quiera ver, pero es la herencia al fin y al cabo que nos dejaron, la huella digital, ¿verdad? Que nos agarra la policía y ¿cómo te llamas? Me llamo Mario, me llamo Juan, me cambio el nombre, pero al poner mis huellas en el sistema parece que soy José Arturo Cruz Mesina, ¿no? Entonces, este ADN nos da una separación, una diferencia entre los demás y de alguna manera distingue nuestra persona de entre toda la multitud. Las personas, al hablar de nombres, escogen un nombre para sus hijos por varias razones, para distinguir su género sexual, por ejemplo Mario o María, ¿verdad? Según corresponda el sexo. Algunos padres ponen nombres para honrar a una persona, sea un artista o deportista famoso, o más frecuentemente alguien muy cercano como un padre o madre, y los honran poniendo a sus hijos uno de sus nombres, ¿no? Así que, bueno, es emocionante pensar que cuando Simón, ¿verdad?, conoce a Jesús, inmediatamente le cambia el nombre. Ya no te llamará Simón, ahora será Cefas, ¿no? Que traducido sería Pedro. Esa es la traducción correcta. Aunque era la misma persona, físicamente hablando, a partir de conocer a Jesús, cambia la calidad de su vida, ya que es cambiada su identidad. Dice la escritura, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefa, que significa Pedro. En la Biblia, cada vez que Dios cambiaba un nombre, tenía un propósito muy definido. Por ejemplo, a Jacob, que significa engañador, le cambia el nombre por Israel, que es príncipe de Dios. Con ello estaba definiendo el final de una etapa en la vida de este hombre, el inicio de una vida completamente diferente. Jacob ya no fue el mismo hombre a partir de ese evento, de ese suceso, engañador, tramposo, X. Ahora se convirtió en Israel, el padre de una multitud, el padre de un pueblo completo. De la misma manera, hermanos, cambia, ¿verdad?, el nombre de un hombre llamado Abraham, que significa padre, bendito por Abraham, que es padre de multitudes. Al cambiar sus nombres le está dando una nueva identidad. Lo mismo hace con Simón al decirle que su nuevo nombre será Cefas o Pedro, y se traduce como piedra o piedrecita por el papel que éste tendría en su reino, ¿verdad? Lo mismo hizo el Señor contigo, lo mismo hizo conmigo cuando le conocimos, y inmediatamente nos dio un nuevo nombre que es Hijo de Dios. Y usted recordará la Biblia, Hechos 4:12 y Hechos, San Juan 1 del 10 en adelante. Y él, lo mismo hizo el Señor contigo cuando le conociste. No, te cambió el nombre, te puso el ser hijo de Dios. Y eso de ser hijo de Dios te da seguridad y te da propiedad en la vida. Quiere decir que el capítulo 1, nosotros conocimos al Señor, recargó nuestro espíritu, recargó nuestra emoción, recargó nuestra pasión, y aparte, ¿verdad? Capítulo 2, en el cual ahora estamos, Él nos da una identidad, nos quita de ser hijo pródigo, hijo rebelde, de no ser pueblo, de ser desamparados. Nos llama y nos arropa ahora como sus hijos, nos bendice, nos prospera, nos arropa, nos viste de gloria, de poder, de autoridad, dándonos la identidad ya no terrenal, sino la identidad del reino de los cielos. Así que tiene que gozarse en este día que usted escucha este segundo capítulo del libro Recarga, porque Dios puso una identidad en ti, pero Dios también puso una identidad en mí y en cada uno de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, mira, en la Biblia los nombres tenían un propósito más profundo, más que el tiempo actual. Decía el escritor que actualmente ponemos nombres para honrar a una persona y también de alguna manera sobresalir a nuestros hijos. Yo le puse Hilda a Saraí y le puse Hilda por mi madre porque
mi padre dijo, "Oh, esta salió idéntica a su abuela, es Hilda Junior". Y yo dije, bueno, está bien, la vamos a nombrar Hilda, ¿no? Y es una manera de honrar a nuestro ser querido. Pero en el Antiguo Testamento tenían un propósito más profundo. Generalmente los nombres definían la identidad de la persona, ya que resultaban siendo incluso una profecía sobre lo que ese niño se convertiría en el futuro. Por ejemplo, dice la escritura, ¿verdad? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, dice el verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra de Dios, y le otorgó Dios lo que pidió. Esta es una historia inspiradora, ya que aunque la madre le llamó dolor por las circunstancias de su nacimiento, él oró a Dios, dice, y aunque para su madre se llamaba dolor, para Dios al final de su vida se llamó ilustre, detallista, es lo que el Señor le llama. Entonces el Señor lo puede hacer en ti, el Señor lo puede hacer en mí, el Señor lo puede hacer en un ser querido, en tu hijo, no importando el nombre que te dieron tus padres, porque posiblemente alguien, o no sé, hablando más directamente, tu padre o tu madre te puso un nombre para recordar un dolor, un suceso que marcó su vida para mal, pero realmente Dios te puede cambiar ese nombre para darte identidad y darte una bendición, ¿verdad? Entonces el nombre o etiqueta que la sociedad te pudiera haber dado, el nombre que te dieron, tu pasado, tus problemas, ¿verdad? Cuando te conectaste con Dios, tal y como sucedió como Simón, ¿verdad? El Señor te dio un nuevo nombre, es decir, una nueva identidad. Ahora, tu identidad es que eres hijo de Dios, y aunque en tu pasado hayas tenido dolor, el Señor puede hacerte ilustre, el Señor te puede hacer detallista, y tu historia cambia, ¿verdad? A partir de la nueva identidad que Dios te ha dado hoy a ti. Entonces, para conclusión de este capítulo 2 que se titula Batería de marca, una nueva identidad en ti y en mí. Ahora lo importante para conservar tu identidad, mi identidad, es mantenernos conectados a la fuente. Esto lo vamos a ver el día de mañana, en el día 3 de nuestra recarga espiritual. Pero fíjate qué impresionante, porque tú y yo posiblemente estábamos fuera de una fuente de poder, y carecíamos, ¿verdad?, de motivación, de inspiración, de gozo. Estábamos vacíos, estábamos huecos, estábamos dolidos, no teníamos identidad, y la identidad que pudiésemos haber tenido era ofensiva, era dañina sobre nosotros. El pobre, la que nunca va a lograr nada, la que nunca logra hacer absolutamente nada, el que nunca va a alcanzar un triunfo en su vida, el mediocre, lo que tú quieras que te hayan dicho. Hoy el Señor, ¿verdad?, te dio una identidad. Eres hijo, eres hija de Dios, eres pueblo escogido por Él, eres nación santa. Él te vistió de rey, Él te vistió de sacerdote, eres una reina del Señor, eres una adoradora, eres un adorador. Y esto quiere decir, ¿verdad?, en palabras llanas, en que tú y yo no nos deberíamos de estar descargando continuamente. El que tú y yo no nos tendríamos que estar perdiendo ni emocionalmente, ni sentimentalmente, y mucho menos espiritualmente. Así que este es el día en que tú y yo podemos ir a la fuente de poder, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su Espíritu Santo, pegarnos a Él, conectarnos, ¿verdad? Como el cargador se conecta a ese enchufe de luz, y comenzar a llenarnos de su presencia, para que en el nombre de Jesucristo tú y yo estemos en óptimas condiciones. Así que de esta manera me despido de ustedes. Recuerda que eres una batería de marca, tienes identidad, Dios puso un nombre sobre ti, Dios puso su presencia sobre ti. Espero que Dios te hable, que Dios te bendiga, que Dios te motive. Mañana
vemos el capítulo 3, meditamos en él y así sucesivamente hasta el día 30 con la ayuda de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te llene siempre con su presencia. Ánimo.